Moléculas de colesterol. También las membranas internas de los diferentes organelos, como son las mitocondrias, el núcleo, el aparato de Golgi, están integrados por membranas de grasa. Y estas membranas de grasa, que son fosfolípidos, tienen que tener esta funcionalidad permeable, móvil, que permita que los nutrientes que nosotros consumimos penetren perfectamente bien a través de esa membrana al interior de la célula y poderla alimentar, pero también poder desechar lo que no necesitamos. Esto es muy gráfico, esta célula aquí muy simplista que les puse, y solo es para decirles que la membrana celular debe de ser permeable para permitir una buena entrada de los nutrientes o alimentos, pero permitir un buen desalojo de los desechos que se están generando en el interior de nuestras células. Con el paso del tiempo, con el paso del consumo de algunos alimentos no tan favorables, con el consumo inclusive de medicamentos, con el problema de enfermedades, como lo vamos a ver más adelante, esta membrana celular se empieza a deteriorar. Y este deterioro va a hacer que se torne una membrana más rígida, poco permeable, que no va a permitir la entrada fácil de los nutrientes, como lo estamos viendo en esta animación, y no va a permitir tampoco la salida fácil y rápida de los desechos o de los metabolitos que se están generando en el interior de cada una de nuestras células. Volviendo al aspecto de las grasas, recordemos que nuestro cuerpo está integrado básicamente de grasas, por eso es que llevar una dieta baja o libre de grasas no es lo más adecuado para nuestro cuerpo, y eso lo aprendimos con el paso del tiempo, porque tuvimos una época donde la moda fue hacer alimentaciones con lo muy mínimo de grasas y desechábamos todo tipo de grasas y satanizamos lamentablemente a todas las grasas. Y debemos recordar que las grasas tienen funciones estructurales y funciones metabólicas. Nos dan forma, nos protegen de temperatura, protegen nuestros órganos vitales. En el caso de las funciones metabólicas, protegen nuestra piel, ayudan a fabricar obviamente nuevas membranas de nuestras células, ayudan a fabricar hormonas, que esto es muy importante, y son constituyentes esenciales de nuestro sistema nervioso. Recuerden que el cerebro es el órgano que más grasa tiene, y por algo será. Aquí tenemos una división muy sencilla que traté de ejemplificar en relación a los ácidos grasos. Se dividen básicamente en los ácidos grasos insaturados y en los ácidos grasos saturados, teniendo como características los saturados, que son químicamente estables, sólidas a temperaturas ambiente y son de origen animal. Y las grasas insaturadas, sí, las podemos subdividir en dos: las grasas poliinsaturadas, ¿sí?, esenciales, y las monoinsaturadas no esenciales. De estas monoinsaturadas no esenciales, tenemos el ácido oleico, el llamado omega 9, que es resistente a temperatura, y vienen algunos aceites, como aquí lo estamos viendo. Viene en el aguacate, ¿sí? De modo que aquí tenemos una gran diferencia para decir que estas grasas monoinsaturadas no esenciales, mi cuerpo sí las puede producir. Por eso se llaman no esenciales, porque el cuerpo las puede fabricar. De aquí que cuando alguna persona o algún paciente me dice que está consumiendo cápsulas que contienen todos los omegas, incluyendo el omega 9, pues es muy fácil comprender que el paciente o la persona que está diciendo esto no sabe lo que está consumiendo, porque finalmente el omega 9 no lo necesita ingresar, dado que su cuerpo lo está fabricando por sí mismo. Pero a diferencia de estos, los esenciales, que son los más importantes, estos nuestro cuerpo no los puede sintetizar, no los puede fabricar por sí solo, y son imprescindibles para nuestro cuerpo humano y son los más benéficos para nuestra salud. De modo que estos sí tienen que ingresar a partir del consumo de nuestros alimentos de todos los días, en algunas cantidades que ahorita vamos a tratar de dilucidar,
o bien a través de la complementación de cápsulas que contengan estos ácidos grasos esenciales. De estos ácidos grasos esenciales destacan dos. El omega 3, que es la madre precursora, su molécula es el ácido alfa-linolénico, y el omega 6, que su molécula precursora es el ácido linoleico. Esto es importante porque estas dos grasas son vitales en nuestras membranas celulares. El problema que estamos teniendo actualmente en este siglo XXI es que tenemos un consumo muy alto de alimentos que contienen grasas omega 6 y consumimos muy pocos alimentos que contienen omega 3. Y estos deben de tener un balance y un equilibrio entre uno y otro para poder realmente permitir un buen estado de salud de nuestro cuerpo. De los metabolitos del ácido linoleico, que es el omega 6, ¿sí?, se dividen dos principalmente. El ácido gamma-linolénico y este, que es el ácido araquidónico, que es el que nos viene a dar la mayor cantidad de los problemas inflamatorios de nuestro cuerpo. Un acúmulo importante de ácido araquidónico en el cuerpo humano genera enfermedades inflamatorias. Todas las enfermedades que terminen en itis, que quiere decir inflamación, van a estar generadas seguramente por un acúmulo excesivo de ácido araquidónico. Y ahí tenemos colitis, artritis, pancreatitis, todo lo que acaba en itis. Y los metabolitos no esenciales de los omega 3 son dos principalmente, aunque sabemos que en la actualidad reconocemos 8 moléculas completas en la familia de los omega 3, pero las que más se han estado estudiando son estas dos, que es el ácido eicosapentaenoico, el EPA, y el ácido docosahexaenoico, que es el llamado DHA en sus siglas. Estos obviamente provienen principalmente de lo que ustedes están viendo en pantalla, del aceite de pescado, el salmón, el arenque, la sardina, la trucha, ¿sí?, el fitoplancton marino. Y pues lamentablemente en nuestro México somos poco consumidores de este tipo de alimentos. Vamos a tratar de dilucidar un poquito algo de la bioquímica de los ácidos grasos. Y estos se van a clasificar, como lo vimos, en saturados, monosaturados y poliinsaturados. Y esto depende mucho de los enlaces que tengan las cadenas de carbones que tienen estos ácidos grasos. Vean cómo la cadena de carbones de los ácidos grasos saturados no tiene ningún doble enlace, es una línea recta completamente. Y los monoinsaturados constan de un enlace únicamente, como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Pero cuando hablamos de poliinsaturados, que son de los que nos interesan en este momento, tienen más de un doble enlace. Así de sencilla es la nomenclatura. Vean aquí, en este caso, la estructura química de algunos ácidos grasos. Este es el caso del ácido arático, que es un ácido graso saturado. Vean cómo su cadena de carbones, ¿sí?, no tiene ningún doble enlace. Es una cadena lineal, rígida completamente. Por eso es que son sólidos y son resistentes al medio ambiente, a las temperaturas del medio ambiente. Pero en el caso de ácidos grasos poliinsaturados, como es el omega 6, en la molécula madre que los genera a todos los demás, es el ácido linoleico. Y vean cómo aquí tenemos dos enlaces, ¿sí?, y están a partir del sexto carbono, el primer doble enlace. Un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, por eso le llamamos ácido graso omega 6, donde se presenta su primer doble enlace. Este es uno de omega 3, ¿sí?, la madre precursora, el ácido alfa-linolénico, y vean cómo se genera el primer doble enlace en el tercer carbono de esta cadena. En cuanto a otro omega 3, que son de las dos moléculas que hemos dicho que son las más estudiadas, en el caso del ácido eicosapentaenoico, vean cómo también en el primer doble enlace está en el carbono 3 y este contiene 1, 2, 3, 4, 5 dobles enlaces. Por lo tanto, se le llama ácido eicosapentaenoico por los 5 dobles enlaces que tiene en forma continua. Y en el caso de los ácidos grasos omega 3 del docosahexaenoico, igualmente su primer doble enlace es en el tercer carbono de su inicio de su cadena, y en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dobles enlaces. Por eso es llamado docosahexaenoico. Entonces, esa es la nomenclatura para que podamos ir entendiendo por qué reciben estos nombres. Y esto es muy importante para que uno como médico o ustedes como estudiantes
en ciencias médicas o ciencias de la salud empiezan a comprender este aspecto de la estructura química y sepan por qué de la nomenclatura y de los nombres. De modo que estos ácidos grasos insaturados, entre más dobles enlaces tengan, generarán una forma curva, lo cual le dará una mayor facilidad de poderse adherir a nuestras membranas celulares. En cambio, si tenemos líneas rectas de carbono sin dobles enlaces, ¿sí? Pues entonces será más difícil que se puedan adherir. Aunque debemos tomar en cuenta que las grasas saturadas, como esta que vemos aquí, también forman parte de nuestras células. Se requieren en nuestro organismo, aunque en una cantidad pequeña y no tan alta. Y vean en este caso de una línea o una grasa, ácido graso de tipo transformado, ¿sí? En el cual sí tiene doble enlace, pero no hace forma cis o no hace curvatura como lo vemos en esta grasa poliinsaturada. De modo que estas grasas transformadas, que son las que la industria ha modificado y que ha permitido que la repostería mantenga en los anaqueles por tiempo prolongado sus productos embolsados, sí, y que cuando tú lo abres y lo consumes y se parece que lo acaban de hacer, pues es en relación a que han hidrogenizado a estas moléculas de carbonos, les han metido mucho hidrógeno y eso hace que se mantengan estables en los estantes de las tiendas por tiempos muy prolongados. Bueno, pues vean, aquí está la configuración de algunas moléculas. Esta es una grasa saturada del ácido palmítico. Esta es del ácido oleico, que es el omega 9. Vean que tiene aquí doble enlace, tiene formación de cis. Este es un ácido linoleico, como es el omega 6. Y vean, aquí están las moléculas del DHA y del EPA. ¿Sí? Vean cómo la curvatura es verdaderamente impresionante, por eso se le llama en forma de cis, y es lo que da los beneficios de salud, porque permite que estas moléculas se puedan adherir muy fácilmente a nuestras membranas celulares de todo nuestro cuerpo. En cuanto al metabolismo de estas grasas omega 3 y omega 6, son básicamente generados el desdoblamiento de cada una de ellas por una enzima que se llama fosfolipasa A2. Y estas moléculas de omega 3 y omega 6, el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, están en competición constante, porque estas que van a formar el ácido araquidónico, que es una sustancia altamente inflamatoria, en el caso del omega 3 y que va a producir 8 moléculas y de las dos más importantes que aquí vemos y que hemos platicado, van a generar un proceso antiinflamatorio. Y de lo que tenemos problemas de salud, de enfermedades crónicas, es porque el paciente tiene un proceso de inflamación crónica. Y es un proceso de inflamación silencioso que en un principio no duele y no se siente nada, que ese es el gran problema. Y cuando empieza a haber dolor y cuando empieza a haber molestias, es porque ya traemos un proceso inflamatorio celular muy importante. Vean que tanto las moléculas de ácido araquidónico como el EPA y el DHA son parte integral de las membranas celulares, ¿sí? Y que cada una va a liberar diferentes sustancias, las inflamatorias como el ácido araquidónico o las desinflamatorias como el EPA. Y estas van a interactuar en nuestra cascada de inflamación, en las moléculas de las lipoxigenasas y de las ciclooxigenasas, que a su vez van a generar otra familia de moléculas llamadas eicosanoides, que son prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Y estas, en el caso del omega 3, son mucho menos inflamatorias que las que se están generando a partir de la grasa del ácido araquidónico. Entonces, esa es la gran diferencia. Vean cómo nuestra dieta y la evolución de nuestra sociedad ha modificado nuestra alimentación. Vean cómo desde la etapa en que éramos cazadores y recolectores, nuestro consumo de grasas era muy equilibrado, ¿sí? Grasas omega 6 y grasas omega 3. Posteriormente, cuando ingresa la agricultura, empieza la domesticación de animales, pues empezamos a tener un mayor consumo, ¿sí? De grasas saturadas. No las satanizo, pero sí empezamos a tener un consumo elevado de grasas saturadas. Y a partir del mediados del siglo pasado, 1940 aproximadamente, en que la industria logró la hidrogenización de las grasas
y transformarlas, y que se llaman ahora grasas trans, pues vean cómo el consumo de estos alimentos con grasas trans se ha elevado también en forma importante. Y eso ha conllevado a que este exceso de consumo de grasas nos esté llevando a un problema importante de enfermedades cardiovasculares, y que ya lo vimos en las diapositivas iniciales, son causa de muerte, de la primera causa de muerte en México y en el mundo finalmente. Estas grasas omega 6 que estamos consumiendo en exceso, vean cómo se desalinea del consumo de los omega 3, que cada vez va en menor proporción. Y estas grasas omega 6 pues las encontramos en muchos alimentos y comidas procesadas, ¿sí? Realizadas o hechas con aceites, de los aceites vegetales. Nos dijeron que el haber guisado con manteca era dañino y nos cambiaron los aceites vegetales, y resulta que ahora sabemos que fue lo peor que pudimos haber hecho, ¿no? Nuestros abuelos y nuestros antepasados guisaron siempre con manteca, sin ningún problema, y vivían muchísimos años. Y ahora que guisamos y todo lo freímos con aceites vegetales, tenemos muchos problemas de salud. Y obviamente las grasas transformadas pues han venido también a dar muchos problemas porque consumimos muchos alimentos industrializados. De modo que el equilibrio que deberíamos de tener de grasas, de consumo de grasas omega 6 contra grasas omega 3, pues está en verdadero desbalance. Si vimos en la diapositiva anterior, se recomendaría que tuviéramos un consumo de 1 a 1, cuando pues en los siglos pasados ya teníamos consumos de 15 moléculas de omega 6 contra una sola de omega 3. Y actualmente se habla de que estamos consumiendo un promedio de entre 20 a 30 moléculas de omega 6 contra una sola de omega 3. Es decir, tenemos un desbalance muy importante, y esto está generando problemas muy severos en nuestra salud. Vean simplemente, aquí tenemos algunos de los componentes o de los alimentos que consumimos a diario, y donde vienen grasas saturadas, las monoinsaturadas, que hablábamos del aguacate o del cacahuate, y de las poliinsaturadas, en el caso del omega 3, pues el pescado. Y en el caso del omega 6, pues los aceites. Aunque muchos de los alimentos que consumimos y que son elaborados con aceites, de todos los tipos de aceite vegetal, pues obviamente pues tienen un exceso de omega 6. No se diga las grasas transformadas, todo lo que todo mundo consume y que sabe rico y está cada vez a la mano de todos nosotros, ha venido a condicionar verdaderos problemas de salud, no de ahorita de la pandemia, sino de mucho tiempo atrás. La relación ideal de los consumos de omega 3, vean, hablábamos de que se está teniendo entre 20 hasta 30 moléculas de consumo de omega 6 contra una sola de omega 3. Cuando estamos esperando que lo ideal en la actualidad sea no más de 5 moléculas de omega 6 contra una sola de omega 3 para mantener un buen equilibrio, por lo menos, ¿no? Pero vean, si estamos hablando de que consumimos poco pescado, y ustedes que están en Acapulco a lo mejor tampoco sean tan buenos consumidores de pescado, porque pues, uno tiene la idea de que la carne es siempre mejor, pues vean cómo a nivel de México nuestro consumo en miligramos por día de ácidos grasos omega 3 es verdaderamente irrisorio. Menos de 50 miligramos por día estamos consumiendo en México. Claro, hay otros países que también pasa exactamente lo mismo, pero aquí lo que nos interesa es el lugar donde nosotros estamos viviendo. Entonces, es verdaderamente alarmante que nuestra población tenga poco consumo de estas grasas. ¿Y qué funciones tienen? Pues ya vimos que son pertenecientes de la membrana celular, que estos son grasas fosfolípidos y que dan flexibilidad, fluidez, permeabilidad y modulación a la membrana celular. Los eicosanoides, que vimos que son moléculas que se generan a partir del EPA y del DHA, pues participan en procesos fisiológicos muy importantes a nivel del endotelio vascular, de las plaquetas y del sistema inmune. Aquí generando menos agregación plaquetaria, regularizando la función del sistema inmunológico y condicionando menos espasticidad de nuestras arterias, que con el paso del tiempo se nos van endureciendo por el proceso de aterosclerosis que todo el mundo vamos a sufrir. Ustedes son muy jóvenes, pero van a estar igual que nosotros en algunos años, con un proceso de envejecimiento, y lo más ideal sería que pudiéramos envejecer lo más saludablemente posible. Obviamente, regulan la expresión de los genes que controlan los procesos como la
lipogénesis que ocurre principalmente en el hígado y en el tejido adiposo, y es estimulado por una dieta alta de carbohidratos y por la acción, obviamente, de la insulina. Cuando tenemos un consumo alto de carbohidratos, recuerden que vamos a liberar una gran cantidad de insulina que va a estar generando seguramente resistencia a la insulina en cada una de nuestras células. La mayor parte de nuestros pacientes diabéticos tipo 2, ese es el problema principal. No es que tengan carencia de insulina, simplemente que tienen una resistencia a la insulina. Y los procesos de beta-oxidación, proceso catabólico necesario para que los ácidos grasos puedan ser metabolizados en la mitocondria, con el objetivo finalmente de producir energía a partir de ATP. Y en cuanto a la adipogénesis, recuerden que es un proceso mediante el cual los preadipocitos se diferencian a adipocitos de tipo adulto. Entonces, ¿serán realmente iguales todos los ácidos grasos omega 3? Pues la realidad es que no. Y aquí debemos nosotros, como personal de salud, conocer estas cosas, porque la gente va a decir, bueno, pues lo mismo me da consumir omega 3 del doctor de farmacias Simis o que consumir uno de las tiendas estas de autoservicio tipo Costco o tipo Aurrerá, o cualquier otro. Y vean cómo los ácidos grasos poliinsaturados los tenemos de cadena corta y de cadena larga. Y esto se va a diferenciar de su procedencia, como es en el caso de las plantas y los vegetales, que son de cadena corta y que tienen un número de carbonos mucho menor a 20. Y los de cadena larga proceden del aceite de pescado, del krill, que es un crustáceo, de las algas marinas, y que estos tienen una cadena mucho mayor de 20 carbonos. Y eso hace una gran diferencia, porque así como lo representamos aquí, los de cadena corta, aunque vamos en bicicleta y podemos recorrer largas distancias, pero los de cadena larga recorren igual largas distancias, pero en un tiempo mucho menor, y entonces si estamos recordando que nuestro cerebro tiene una gran cantidad de grasa omega 3, que es el DHA principalmente, pues la información va a ser mucho más fácil y más fluida en la sinapsis de cada una de nuestras células. Entonces, esa es una gran diferencia y es importante. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y si yo solamente consumo pescado, atún, por ejemplo, o el salmón, que se le da mucho la referencia de que tiene una cantidad importante de grasas omega 3, ¿será suficiente para que yo reciba en mi cuerpo una buena cantidad de grasa omega 3? La respuesta es no. Tendríamos que consumir una cantidad muy alta, como ahorita lo vamos a explicar. Vean, tomamos el ejemplo del salmón. 100 gramos de salmón nos están dando casi 2 gramos de grasas omega 3, tanto de DHA como de EPA. Pero, aunque es una cantidad muy buena, porque lo mínimo indispensable en dosis requeriríamos de 1 gramo al día de grasas omega 3, y aquí el salmón me está dando 2 gramos, que sería, uno diría teóricamente es excelente, me está dando el doble de lo que necesito, pues la realidad es que no se va a absorber toda esta gran cantidad de omega 3. Primero porque al coccionarlos, al freírlos, al meterlos al fuego, pues vamos a quemar muchas de esta grasa, la vamos a oxidar. Prácticamente nos va a quedar solamente 1/3 de grasas omega 3 que se van a ingresar a nuestro cuerpo. Y falta lo que se absorba, que esa es otra gran condición. Entonces, estamos hablando de que estamos recibiendo un promedio de 300 a 350 miligramos de omega 3 en el consumo de 100 gramos de pescado. Y si yo necesito 1 gramo, pues estaría hablando de que estaría teniendo que consumir no menos de 400 a 500 gramos de pescado todos los días. Y eso es una gran cantidad. Y yo creo que ni ustedes ni yo hacemos ese consumo tan alto de pescado todos los días. Y cuando consumimos el pescado, consumimos la trucha, el arenque, el salmón, el atún, o todos los que ustedes quieran que traigan omega 3. Falta que mi organismo metabolice la molécula madre, que es el ácido alfa-linolénico, que es de donde proceden todas las moléculas del omega 3, y las convierta en DHA y en EPA. Y esa conversión, en el caso de los hombres, es de un 8% en el caso de DHA y de un 1% en el caso de EPA. Pero en las mujeres es mucho más alta esta conversión de estas moléculas. En el caso del DHA, que es el que se deposita principalmente a nivel de cerebro, es del 21%, y el EPA es de un promedio del 9%. De modo que aquí está muy bien fundamentada la teoría de que las mujeres son más inteligentes que los hombres.
en base a que tienen una mayor cantidad de ácido graso DHA en su cerebro, contra lo que nosotros tenemos, que es un solo 8%. De modo que aquí no podemos refutar en que los hombres somos muy inteligentes. No, las mujeres tienen una mejor capacidad intelectual simplemente por esto. Y cuando estas mujeres están particularmente en etapa de embarazo, en etapa de gestación, esta conversión es mucho mayor, porque obviamente se está generando un nuevo ser que requiere de cantidades muy altas de estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3, para el buen desarrollo del cerebro de ese nuevo ser que se está gestando en esa mujer. Y vean, vamos a hablar un poquito igual más de bioquímica en relación, vean cómo se desdoblan las moléculas principales del omega 6, que es el ácido linoleico, y cómo se va desdoblando el ácido alfa-linolénico en el caso del omega 3. Todos comparten un mismo sistema enzimático, que son las delta 6 desaturasas y las delta 5 desaturasas y las elongasas. Estas desaturasas se agregan un doble enlace a través de la eliminación de oxígeno y los van haciendo cada vez en forma más curva o en forma más cis para lograr una mejor compenetración y adhesión a la membrana celular. Y las elongasas agregan átomos de carbono y esto genera que cada vez vayan siendo cadenas de carbonos más largos, como lo vemos aquí, 18 carbonos, 20, 20, 22, 24, 24 carbonos, ¿sí? Entonces son moléculas muy grandes y que facilitan una mejor transmisión y sinapsis de la información que se está generando en nuestro cerebro. Pero puede suceder que estas enzimas, como la delta 6 y 5 desaturasa, no trabajen correctamente bien en nuestro cuerpo, estén inhibidas o estén bloqueadas. Y esto puede ser muchos factores los que pueden estar incurriendo para que esto suceda. Y vean, aquí les enumero algunos de ellos: el alcohol, el tabaco, las grasas saturadas en exceso, las grasas transformadas de todo lo que consumimos embolsado en las tienditas o en las tiendas estas de conveniencia, el propio estrés, ¿sí?, que tenemos de día tras día en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra casa, el consumo excesivo de cafeína, el consumo excesivo de carbohidratos con la liberación alta de insulina, el propio envejecimiento, enfermedades crónicas degenerativas como las que aquí comentamos, y enfermedades virales, no nada más coronavirus, cualquier enfermedad viral puede condicionar que se inhiba o se bloquee el trabajo de estas enzimas que van a hacer que no se desdoblen adecuadamente estas moléculas y tengamos poca cantidad de estos ácidos grasos en nuestro cuerpo. De modo que esto es referente al estilo de vida. Y si no modificamos nuestro estilo de vida, por mucho pescado o por muchas cápsulas de omega 3 que nosotros estemos consumiendo, pues va a ser muy difícil que logremos un buen bienestar. Claro que hay otras minerales que pueden estimular el buen trabajo de nuestro organismo a nivel enzimático. Y esto es con minerales como es el zinc y como es el selenio. Y que todo esto, afortunadamente, actualmente también lo tenemos en muchos complementos nutricionales. Solo que la gente no quiere consumir complementos nutricionales porque piensa que las vitaminas solo son para que a uno le den hambre. Y eso no es cierto. De modo que, ¿cuántas moléculas se integran a la familia de los omega 3? Pues son 8. Aunque las más estudiadas son el EPA y el DHA, porque estas son las que han demostrado un mejor proceso de desinflamación de todo nuestro cuerpo, y estas que se depositan a nivel neurológico. Pero las otras tienen funciones también muy importantes y vamos a analizar algunas de ellas. ¿Por qué es importante el EPA? Pues porque regula los procesos inflamatorios acelerados, incrementados en nuestro cuerpo, controla los mediadores de los lípidos, mejora la función plaquetaria, evitando la agregación plaquetaria y la formación de coágulos y de trombosis y de accidentes vasculares cerebrales en nuestro organismo, etcétera, etcétera. Y reduce en forma muy importante, en un porcentaje muy alto, los triglicéridos. Todas estas enfermedades están generadas por inflamación celular. Cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas, enfermedades pulmonares. Pueden ayudar a reducir y a mantener una buena presión arterial, con dosis de hasta 3 gramos, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver lo de las dosis. Un buen funcionamiento a nivel cardiovascular. ¿Y por qué es importante el DHA? Porque recuerden que es la grasa más importante de las membranas de las neuronas y de nuestra retina en nuestros ojos. El 60% de nuestro cerebro es grasa, jóvenes. Y el DHA constituye el 40% del total de esos ácidos grasos de este cerebro.
de modo que protege y ayuda frente al deterioro cognitivo o demencia, ayuda a la función cerebral, mejora la atención, ayuda al desarrollo cerebral en nuestros niños hasta por ahí de los 12 años, importante papel en la función nerviosa, ayuda al metabolismo de las grasas tanto en niños como en adultos, importante para el desarrollo motor de nuestros niños, ayuda a la salud cognitiva, es decir, a nuestro aprendizaje, nuestro cociente intelectual, ¿sí? Y si ya somos adultos, nos va a ayudar a que nuestro proceso de envejecimiento de este cerebro sea mucho más lento y no caigamos en demencia senil o en problemas de Alzheimer. De modo que también regula niveles de triglicéridos, la función cerebral, la función a nivel visual de los niños y mejora la memoria, retrasa el decaimiento o la depresión, nos atenúa nuestro proceso inflamatorio. Y en la gente joven que hace ejercicio y que va al gimnasio y que corre todas las mañanas y le gusta verse bien, verse musculosos, pues también les reduce la inflamación muscular, porque recuerden que el ejercicio genera inflamación a nivel muscular de los tejidos y rupturas musculares. Y esto, los ácidos grasos omega 3 han demostrado que también generan un buen proceso de reparación y de recuperación, así como de generación de energía. Vamos a hablar un poquito del ácido docosapentaenoico, que es una de las moléculas también importantes de los ácidos grasos omega 3. Y esta es increíblemente mucho más eficaz que el EPA y que el DHA, que son a las que les damos mucho énfasis, en la inhibición particularmente de la agregación plaquetaria. Y se ha visto que bajos niveles de docosapentaenoico detectados a nivel de la membrana celular de los glóbulos rojos es un importante predictor de la salud cardiovascular, independientemente del riesgo que pueda existir por la formación de placas ateromatosas. Ayuda a controlar la expresión de genes implicados en la síntesis grasa, controlando obviamente la respuesta inflamatoria. Recuerden que entre más grasa acumulamos, más proceso de inflamación estamos generando. Un potente efecto inhibitorio sobre la angiogénesis, y esto es importante en cuestión de tumor o de tumores, de cáncer. Recuerden que una tumoración va a empezar a generar nuevas redes venosas para poderse nutrir y crecer mucho más rápido. De modo que esta molécula de docosapentaenoico puede inhibir esta formación de nuevas venas que puedan nutrir a este tumor y evitar su crecimiento rápido o acelerado. Otras 3 moléculas, como el eicosapentaenoico, el eicosaptetraenoico, el eicosapentaenoico, trabajan juntos, ¿sí?, para mejorar este proceso inflamatorio que tiene nuestro cuerpo y hacer el efecto contrario a lo que hacen los omega 6, que es inflamar. Obviamente también son bloques de construcción para más omega 3, y en el caso particular del eicosaptetraenoico, tiene un efecto protector a nivel de la piel del humano. Y es importante porque recuerden que el sol también es un generador de problemas de cáncer de piel. Entonces estamos viendo cómo estas moléculas dan verdaderos beneficios a nuestro cuerpo. Pero ¿cómo actúan? ¿Cómo trabajan estas 2 moléculas del EPA y del DHA en nuestro cuerpo? Recuerden que el EPA se le ha involucrado con un mejor mecanismo de acción antiinflamatoria y el DHA, que se deposita principalmente a nivel de retina y a nivel del cerebro, actúa como un neuroregenerador. Estas 2 moléculas van a dar pie y paso a otras moléculas que se llaman resolvinas, ¿sí? En el caso del EPA nos genera las resolvinas de la serie E1 y de la serie E2, ambas con efecto antiinflamatorio. Estas resolvinas de la serie E parecen, o mejor dicho, no parecen, sino más bien son mediadoras de acciones benéficas que se han atribuido a estos grasos omega 3 en muchas enfermedades inflamatorias cutáneas, en peritonitis, periodontitis, colitis, pancreatitis, todo lo que sea la itis. Además de los efectos relacionados con un mejor rendimiento deportivo y que además generan efectos ergogénicos, es decir, producción de energía que se va a incrementar por un mejor trabajo a nivel mitocondrial. Las resolvinas de la serie D, que son las moléculas que se generan del DHA, ¿sí? Estas, las más importantes son la 17SD y la 17RD.
Estas resolvinas también tienen un efecto antiinflamatorio y como su nombre lo dice, resolvinas tratan de resolver problemas, ¿sí? Y son importantes en nuestro sistema nervioso central, dado que su elevada concentración de DHA en el cerebro y en la sinapsis de cada una de las neuronas y de la retina, pues dan efecto protector. La neuroprotectina D1, ¿sí? Que se genera también a partir de las moléculas del DHA en nuestro cerebro, tiene también un efecto de supervivencia celular en tejidos afectados y que se han activado a partir de la muerte celular generada por la apoptosis o la muerte celular programada. Y tienen un efecto muy particular a nivel de nuestra retina, dado que estas están sometidas, nuestras células de la retina están sometidas a un estrés oxidativo muy importante, tanto por la radiación luminosa que generan los rayos solares, como por su elevada acción metabólica. De modo que muchos de los problemas de degeneración macular a nivel de nuestros ojos se están generando por el estrés oxidativo y esta neuroprotectina, ¿sí?, está ayudando importantemente a disminuir esos factores de riesgo. De modo que si la gente tiene poca cantidad y poco consumo de omega 3, pues todo esto se puede estar viendo presentado muy fácilmente en el organismo de muchas personas. De modo que finalmente, el omega 3 es parte vital para tener un cerebro en las mejores condiciones posibles. Y como tenemos un poco consumo de pescado, como tenemos una poca conversión de estas moléculas de DHA y EPA en nuestro organismo, simplemente porque no se pueden convertir o porque nuestras enzimas no están trabajando adecuadamente, pues necesitamos la complementación, necesitamos cápsulas que contengan todas estas moléculas, que sean de fácil absorción en nuestro cuerpo y que puedan suplir todas estas deficiencias que estamos teniendo de omega 3. La recomendación oficial en cuanto a las dosis de estas moléculas de omega 3, se hablan de 500 miligramos. Sin embargo, las recomendaciones científicas, ¿sí?, son no por debajo de 1 gramo. ¿Sí? O sea, del doble de lo que mucha gente dice de que con 500 miligramos o 300 miligramos son suficientes. No es cierto. Necesitamos de 1 gramo por lo menos día tras día para tener efectos terapéuticos. Inclusive las autoridades europeas recomiendan hasta 5 gramos al día de omega 3. Vean simplemente en esta gráfica de la medición de los omega 3 a nivel de la membrana celular de los glóbulos rojos, como en pequeñas dosis, ¿sí?, tenemos poca detección de estos ácidos grasos que están conllevando a un elevado riesgo de proceso inflamatorio y obviamente de enfermedades crónicas degenerativas. Pero consumos arriba de 600, 800 y de 1 gramo, estamos llevando a nuestro organismo a un menor riesgo de proceso inflamatorio y por lo tanto a menor riesgos de enfermedades crónicas degenerativas. Pero eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho la ciencia, los que se han dedicado al estudio de todo esto y que muestran estas evidencias. Revistas prestigiosas como el Ion en relación a problemas cardiovasculares, vean, aquí ya refieren desde el año 2001 cómo el omega 3 disminuye el colesterol en un 5%, disminuye el colesterol de baja densidad, que es el malo, en un 7%. Disminuye hasta en un 14% los triglicéridos, aumenta el colesterol de alta densidad, llamado colesterol bueno, en un 10%. Esto es cardioprotección. Y reduce el riesgo de morbimortalidad cardíaca hasta en un 73%. Eso es una verdadera barbaridad. Si yo quiero protegerme y evitar infartarme a temprana edad, pues yo creo que aquí está la solución de todo esto. Y en gran parte, una reducción de morbimortalidad de un 73% es verdaderamente alto. A nivel de diabetes, pues también los menos problemas de agregación plaquetaria, menos efectos antiarrítmicos, disminución de los triglicéridos, a nivel de la piel con protección de nuestra piel para evitar que los rayos solares generen un mayor estrés oxidativo y problemas de cáncer en la piel. Y en lo de los tumores que hemos dicho, este estudio en especial fue realizado en ratas, en donde se les generaron tumores malignos y donde se les dio a un grupo de ratas consumo de omega 3, aceite de omega 3, y a otro grupo se les alimentó con aceite de maíz. E increíblemente se vio que los que consumían omega 3, el crecimiento de ese tumor era mucho más lento, mucho menor que los que habían consumido el aceite de maíz, en el cual el problema del crecimiento era mucho más acelerado y un tumor mucho más rápido y con diseminaciones de metástasis mucho más aceleradamente. Proceso
procesos inflamatorios se disminuyen en forma importante, los problemas de tipo neurológico como los desórdenes bipolares o en el caso de los niños, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad también se ven reflejados con una mucho mejor coordinación y una mucho mejor tolerancia de estos niños al medio ambiente y a las actividades que realizan. Y en la actividad física, pues obviamente también lo hemos comentado. Bueno, pues yo que soy pediatra, tengo que hablar de la pediatría, desde luego, y vean cómo esta sociedad pediátrica de gastroenterología en Europa y de patología y de nutrición médica postula algo en relación a la ingestión de alimentos posterior a la lactación. Y concluyen que la reducción probable de la ingestión de ácidos grasos de cadena larga poliinsaturada omega 3 asociada con la pobre ingestión de pescado puede potencialmente tener consecuencias cognitivas y de función inmune. Eso es decir, que pues nuestros niños pueden ser mucho menos inteligentes y se les van a complicar las matemáticas y los quebrados y no van a poder aprender fácilmente y son niños que van a estar reprobando o que los van a pasar los maestros porque ahora ya no los pueden reprobar, tienen que pasarlos a fuerza para dar por realizado que están haciendo su trabajo. Pero finalmente son niños que su capacidad intelectual no da para mucho y pues obviamente esto va a generar problemas en la economía propia del paciente y de nuestro propio México. Vean cómo las mujeres embarazadas y en lactancia tienen frecuentemente una ingesta inadecuada de ácidos grasos omega 3. Y los bebés que consumen DHA en la última parte del embarazo de la mamá y durante la etapa de lactancia muestran cociente intelectual y funciones mentales mucho mejores. Y por lo tanto, la productividad económica se correlaciona con este cociente intelectual y la nutrición durante la infancia temprana. Es por eso que los pediatras tenemos en nuestras manos el futuro de estos niños y de nuestro México y del crecimiento económico que va a tener nuestro país. Porque son buenos, por todo esto que ya hemos dicho. Pero vean cómo, en el caso muy especial del DHA, es importante para el buen desarrollo embrionario y durante los estados iniciales de la vida. Se ha visto que las grasas omega 3 poliinsaturadas de cadena larga reducen hasta en 2.6 veces el riesgo de hipertensión asociada al embarazo, al igual que estas mujeres puedan tener partos prematuros. El DHA es transferido de la mamá a su bebé a través del cordón umbilical y también a través de la leche materna, y particularmente importante para el buen desarrollo de la visión, del cerebro y de los tejidos nerviosos, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vean cómo en el desarrollo fetal, esta molécula del DHA, un bebé requiere, cuando nace, de más de 100 millones de neuronas en su cerebro. Y para que sinteticen esta cantidad tan alta de células neurológicas, el cerebro fetal fabrica un promedio de 250,000 neuronas por minuto. De entre las 6 y 8 semanas después de la concepción, ¿sí?, el cerebro fetal es la mitad del tamaño del feto, como lo vemos en esta fotografía de este fetito de 8 semanas de embarazo. Vean cómo el tamaño de este cerebro es prácticamente la mitad del tamaño de todo el feto. Eso quiere decir que el cerebro es algo muy importante, no está grandote nada más porque sí. Y vean cómo en el último trimestre del embarazo, casi el 70% de la energía fetal está dedicada al desarrollo de células cerebrales, lo que requiere cantidades muy altas de DHA que tienen que provenir ¿de quién creen? Pues de la mamá. Y si esta mamá durante todos sus años anteriores tuvo un mal consumo de alimentos que contuvieran grasas omega 3 de cadena larga, ¿sí?, pescado, pues obviamente va a tener pocas reservas que lleguen a este bebé que son al que le van a favorecer un buen desarrollo neurológico. De hecho, el DHA que se extrae de la madre y que pasa al bebé, y una vez que nace el bebé, esta mamá va a tardar 4 años en volver a reponer esta cantidad de omega 3 que le regaló a ese bebé, siempre y cuando esta mamá vuelva a tener un buen consumo de grasas omega 3 de cadena larga, tanto durante como después del embarazo. Y la realidad es que nuestras mujeres mexicanas no consumen gran cantidad de grasas omega 3. De modo que si a este bebé, que es el primero que tuvo esta mamá, pues le va a llegar la mayor cantidad de omega 3 que ella tenga. Pero si esta mamá se nos vuelve a embarazar al año y medio, a los 2 años, y si está tardando en recuperar esas reservas de grasas omega 3 en su cuerpo, pues este segundo bebé o tercero
o quinto bebé, pues va a recibir prácticamente una embarradita de grasas omega 3 y eso pues se va a ver reflejado en su capacidad intelectual. Yo creo que por esto las abuelitas de hace muchos años que tenían muchos hijos nos decían, todos mis niños los quiero igual, pero el más inteligente es el mayor. Pues claro que sí, porque fue el que recibió la mayor cantidad de grasas omega 3. Recordamos que el cerebro, su composición es de grasa, que el 40% de esta grasa de omega 3 está integrada por DHA. Y que vean cómo en esta mujer que está embarazada requiere de una buena dotación de omega 3, pero que en la última etapa de su embarazo, en los últimos 3 meses, tiene que tener una gran cantidad de omega 3 en su cuerpo o recibirlo en forma externa a través de complementos nutricionales para que este cerebro del bebé se desarrolle correctamente y tengamos niños listos, abusados e inteligentes. Y posterior al nacimiento en que empieza la lactancia, pues debemos de mantener un buen consumo de omega 3 en la mamá para que pase también una buena cantidad de omega 3 hacia el bebé. Y si por alguna razón la mamá no está lactando, pues necesitamos complementarle a este bebé omega 3, porque lamentablemente las leches industrializadas sí traen DHA, pero generalmente son de cadena corta. Entonces necesitamos que sea un DHA de cadena larga y necesitamos complementarlo con aceite de pescado. La visión es muy importante y recuerden que los fotorreceptores, los conos y los bastones en nuestra retina están integrados por omega 3 y por omega 6. De modo que un buen equilibrio de estos van a generar una buena visión, no solo en los niños, sino en los adultos. Este es un estudio que me encanta porque lo hizo el doctor Eduardo Álvarez, fue un presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, y lo tengo en mi consultorio porque se los muestro a las mamás y les digo simplemente, ¿cómo quieres que tu bebé tenga su visión? ¿Como la que ves en este momento aquí, borrosa, o como la que estás viendo en el lado derecho de tu pantalla? Una visión nítida. Bueno, pues este de acá, el de la... Doctor, perdón, tengo Sí. una pregunta. Con respecto a lo que dijo, los bebés que toman leche de fórmula, ¿Sí? mencionó que tiene que complementarse con DHA, ¿no? Sí, Con claro. ácidos grasos. Pero hasta donde sé, los bebés no pueden tomar nada más que leche hasta los 6 meses. ¿Cómo se complementa esto? Se los damos en cápsula. Se los damos en cápsula y si quieres ahorita al final te lo explico un poquito más fácilmente. Se los doy en cápsula. Pico la capsulita y vaciamos el aceite de pescado directamente a la boquita del bebé. Así de fácil. Ah, ok. Los niños se los devoran, a pesar de que sabe a pescado, a franco olor a pescado, los niños se lo devoran, porque sabe su cerebro que esto lo necesita, y entonces bloquea el sabor, y al niño no le produce ni vómito ni rechazo, y se lo devoran completamente. Es increíble, doctora. Entonces, volviendo a esto de los omega, vean cómo este es un paciente que no recibe omega 3, y este paciente sí recibe omega 3, y la visión es completamente diferente. En el caso de los problemas de comportamiento, también se ha visto que mejoran importantemente estos niños que tienen problemas de conducta, niños que son hiperkinéticos, acelerados, que a los maestros les cuesta trabajo controlarlos en el salón porque más tardan en sentarlos que estos en volverse a parar, pues cuando se les da grasa omega 3 mejoran importantemente su conducta. Y vean en este estudio realizado ya hace algunos años y publicado en el Pediatrics, de 117 niños a los cuales tenían problemas de coordinación, de hiperactividad, problemas para leer, para escribir. Vean cómo se les empezó a dar omega 3 a la mitad de ellos, ¿sí? Y empezaron a ver mejoría en sus niveles de conducta. Y los que recibieron un placebo, que tenían también estos problemas, a partir de los 3 meses, que no vieron cambios en la conducta como en el otro grupo de niños, también les empezaron a dar omega 3 y empezaron a ver los cambios de reducción de falta de coordinación, menos hiperactividad, mejor concentración. Y entonces estos estudios han estado demostrando que estas grasas son favorables. Esta es una tesina que yo realicé para cuestión de mi titulación en medicina antienvejecimiento. Y me gustó la medicina antienvejecimiento porque yo estaba envejeciendo, al igual que mis papás, y decía yo, algo tenemos que hacer para envejecer saludables. Y lo hice precisamente en grasas omega 3 y el efecto que tenían en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños menores de 15 años de edad. Y cerca de los 45 estudios que estuvimos analizando, en todos ellos no había uno solo que dijera que no tenían efectos favorables sobre esta conducta en estos pequeños.
Entonces, hay mucha información y todos conllevan a decir que esto es benéfico, pero no nada más actúan en el problema neurológico, en enfermedades atópicas. Cada vez tenemos más enfermedades de alergias, asma, dermatitis atópicas, las cuales obviamente está involucrado el sistema inmunológico. Y ya vimos que las grasas poliinsaturadas de cadena larga del omega 3 regulan la función del sistema inmunológico, de modo que parte de las hipótesis que están en relación a estos problemas es que son niños que están teniendo o un exceso de consumo de omega 6 o la mamá consumió mucho omega 6 y le dio poquito omega 3 al bebé en su embarazo y también tienen insuficiencia de omega 3 en su consumo de estos pequeños y de algunos antioxidantes como el selenio. Vean este estudio también de hace algunos años, pero muy revelador, en el cual el consumo del aceite de pescado en niños con asma, ¿sí? Concluyen que finalmente el consumo de grasas omega 3 en aceite de pescado o por complementación, más de 2 veces a la semana, redujo importantemente los riesgos de síntomas de asma en estos niños que ya tenían de por sí el problema de tipo asmático. De modo que, resumiéndolo, esto es vital y esencial para todas las edades y para todos los grupos de pacientes. Embarazo, niños, infantes, lactantes, adolescentes, adultos mayores, adultos de la tercera y de la cuarta edad. Todos, mientras tengamos vida, necesitamos de estas grasas que mi cuerpo no puede producir. Mejoran el desarrollo psicomotor, el cociente intelectual, mejoran la resolución de problemas y de tareas, mejora el proceso de cociente intelectual, los problemas cardiovasculares que se pueden presentar en el organismo de las personas, se reducen importantemente los triglicéridos, mejorando el aumento del colesterol de alta densidad, que es un cardioprotector, y disminuyendo el que nos da más problemas, que es el de baja densidad, ¿no? El colesterol de baja densidad. Logra mejorar y reducir los niveles de presión arterial y en el aspecto de los pacientes diabéticos también logra regularizar y mejorar el problema de la resistencia a la insulina. Por eso puse esta imagen aquí, porque el diabético es uno de los pacientes que debería de estar consumiendo todos los días no menos de 1 gramo de aceite de pescado, ¿sí? Este es un estudio que hizo la doctora Caruggi en el 2008, en donde específicamente con un producto que se llama Salmonoid Plus, ¿sí? Demuestra también que durante el consumo de estas cápsulas de pescado que contiene las 8 moléculas de omega 3, porque este es el único producto que contiene las 8 moléculas. Si ustedes buscan en cualquier producto, sea de nivel multinivel, de farmacias, de estas tiendas que venden complementos nutricionales, vean las fórmulas y todos tienen solamente EPA y DHA, pero no hay uno que contenga las 8 moléculas. Y este es el único que contiene las 8 moléculas y son importantes porque no es lo mismo que trabajen solamente 2 moléculas a que trabajen 8 en forma conjunta y me potencialicen el efecto de estas grasas omega 3. Y en este caso en especial de este producto, ¿sí? Redujo también los niveles de triglicéridos hasta un 17% en solo 8 semanas. Y redujo el 68% del índice inflamatorio, disminuyendo la tendencia de la inflamación y las condiciones inflamatorias, y por ende, disminuyendo el riesgo cardiovascular. Y por obviedad, la protección cardíaca se incrementó hasta un 38% en este producto que contiene las 8 moléculas de los omega 3. Ahora, ¿cómo podemos saber qué tanto tengo yo de omega 3? Sí, porque uno podría decir, bueno, ok, doctor, usted dice que estamos bajos en consumo de omega 3, pero ¿cómo puedo saber yo qué tanto tengo de omega 3? Es complicado porque no todos los laboratorios hacen este tipo de pruebas. De hecho, son 2 o 3 laboratorios los que hay en la Ciudad de México que lo realizan, un análisis entre lo que hay de relación de ácido araquidónico y de eicosapentaenoico, que es el patrón de oro, y que mide, obviamente, estos fosfolípidos a nivel de la membrana celular de los glóbulos rojos. Y este análisis es particularmente importante para predecir enfermedades y también sigue de forma muy precisa el progreso del tratamiento de las enfermedades, saber cómo mi paciente va evolucionando y si va reduciendo sus niveles de inflamación celular. Este es uno de estos laboratorios que está en Guadalajara, Jalisco. Si quieren tomarle foto, háganlo. No es un estudio barato. Yo creo que en este momento deben dar aproximadamente en un promedio de 5,000 a 6,000 pesos la realización de ese estudio. Entonces, no es muy accesible tampoco para el paciente.
Pero hay otra manera de poderlo medir la inflamación en forma un poquito más indirecta, pero que es muy, muy, muy fiable y que yo lo realizo en mis pacientes que tengo, en adolescentes y tanto en los pacientes que llevo a manejar con medicina anti-envejecimiento, porque ahora veo abuelitos para manejar la cuestión de medicina anti-envejecimiento. Y fue desarrollado por el doctor Michael Gassiano. Y él se percató de que un porcentaje muy alto de los pacientes con infartos tenían niveles de colesterol normal o inclusivemente bajos. Y él decía, bueno, pues si le estábamos achacando a que el colesterol es el malo de la película y que es el generador de los infartos, y un 65% de mis pacientes están teniendo colesterol normal o inclusive menos de lo normal, pues algo está pasando, ¿no? ¿Por qué se están infartando estos pacientes? Y el 95% de estos pacientes tenían niveles elevados de triglicéridos y bajos niveles de colesterol de alta densidad. De modo que la relación que existía entre triglicéridos y colesterol de alta densidad, cuando era mayor a 5, aumentaba hasta 26 veces más el riesgo de un infarto agudo al miocardio, y le llamó índice de Gassiano. Y esto te da la medida de riesgo que tienes de desarrollar una enfermedad cardíaca. Y la tasa de triglicérido y colesterol de alta densidad es un buen indicador, ¿sí? Significativamente mejor de futuras enfermedades cardíacas de lo que era el colesterol total o incluso el colesterol de baja densidad. Hay otra prueba que es la homocisteína, ¿sí? Y que también es posible realizar en los laboratorios en México y también no es barata, menos cara que la anterior. Esta anda como en 1,600, 1,800 pesos y un índice de más de 15 miligramos de homocisteína en sangre también es un predictor de problemas a futuro de corazón. Vean cómo interpretamos los estudios, ¿no? En el caso de lo que decíamos de este índice de Gassiano, ¿sí? Si tenemos más de 2% de esa relación entre triglicéridos y HDL, pues este es un paciente que tiene un proceso inflamatorio. Entre más alto sea esta numeración de 2, pues obviamente su proceso de inflamación y de riesgo de enfermedad crónica es inevitable. Me ha tocado ver pacientes adolescentes con índices de Gassiano de más de 6. Sí, eso es una barbaridad. En pacientes adultos me he encontrado hasta de 12. Entonces, son pacientes que yo digo, híjole, este paciente yo creo que se me va a infartar aquí en este momento, porque trae un índice de Gassiano verdaderamente elevado. Los niveles de insulina en ayunas, que es algo que no pedimos los médicos y que deberemos de pedir de cajón ya, porque niveles más allá de 5 microunidades por mililitro de insulina sérica en ayunos, me está hablando ya de una resistencia a la insulina. Y aunque la mayoría de los laboratorios te dicen que lo normal va de 2.5 hasta 29, eso no es cierto. Si el paciente tiene más de 5 microunidades de insulina por mililitro, este paciente ya tiene una resistencia a la insulina. Y entre más alto sea esa numeración, más resistencia a la insulina tiene y por lo tanto más problema de enfermedad crónica se está generando en ese paciente. Y bueno, la relación del ácido araquidónico y del EPA, pues obviamente lo ideal sería de 1.5 o a 3 cuando más. Entre más alta sea esa relación, pues obviamente el riesgo de inflamación es mucho más severo. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, es muy lamentable el hecho de que muchos de los compañeros médicos ignoren todos estos avances científicos y su cerrazón y escepticismo, porque esa es la realidad, se cierran a pensar que un complemento nutricional pueda mejorar muchas cosas, mucho más que un medicamento o un fármaco que elabora alguna empresa farmacéutica, perjudicando así, obviamente, a los pacientes que en ellos están depositando la confianza. Y nuestro cuerpo, que se inflama, se va a cobrar, porque el cuerpo fía, pero cuando se cobra con dolor, con lágrimas, con sufrimiento. Y estas fotos de aquí que son reales, porque estas yo las tomé cuando estaba laborando en el Seguro Social, actualmente ya jubilado, afortunadamente, pero vean lo que hacían mis médicos internos, ¿no? En sus horas de relax, ¿no? Lo que había de consumos. Entonces, pues, esto era estarle metiendo más inflamación al cuerpo, ¿no? De modo que, ¿qué sabemos hoy? Pues sabemos que son 8 moléculas básicas, esenciales en la bioquímica humana, críticas durante toda la etapa de la vida, y que estas moléculas se generan a partir del ácido alfa-linolénico hasta llegar a la docosahexanoico, y recuerden que las dos más estudiadas son el EPA y el DHA. Pero las otras moléculas son importantes para trabajar en conjunto y mejorar
el trabajo antiinflamatorio y el trabajo protector a nivel neurológico. De modo que 2 moléculas no son igual que 8. Hay productos en el mercado que yo he analizado y que trae una capsulita, un contenido de 100 miligramos de DHA, nada más. Entonces tendría que consumirme 10 capsulitas, ¿sí?, al día para tener la dosis de por lo menos 1 gramo. Entonces, y si trae 30 cápsulas el frasquito, pues ese frasquito me va a durar 3 días. Entonces necesito uno que tenga las 8 moléculas. Este es el único en el mercado a nivel mundial que contiene las 8 moléculas. Y no quiere decir que se los esté promoviendo, pero es el único que tiene esas moléculas, las 8 moléculas completas de los omega 3, y que 3 cápsulas me dan 1 gramo de aceite, de grasas omega 3, que me van a hacer para protección y para prevención. Entonces, ¿por qué elijo este producto en especial? Porque primero está obtenido a partir de aceites de pescados de agua fría. Y los pescados de agua fría son los que están en el Ártico, básicamente, y que están consumiendo el fitoplancton, que es el que tiene verdaderamente la cantidad adecuada de omega 3 y de las 8 moléculas de omega 3. Entonces, eso es muy importante, porque si yo voy a adquirir un omega de truchas o de salmones que se generaron en forma artificial, en criaderos, por ejemplo, pues no es exactamente lo mismo, porque están siendo alimentados con grasas omega 3 de tipo de cadena corta, de tipo vegetal, ¿sí? Entonces, eso es una gran diferencia también. De modo que este es el único que tiene todas las moléculas de los omega 3, que ya platicamos que son importantes, es ultra puro a partir del aceite puro de salmón, es seguro, ¿sí?, dado que está proveniendo de salmón, de atún, de anchoas y sardinas. Y algo que es muy importante, que uno debe de tener en cuenta, que es un producto analizado para detectar más de 200 contaminantes como el mercurio y el plomo, y con un límite de detección permitido de 0. Es decir, que cada cápsula no tiene ni un solo ápice de contaminantes. Recuerde que es un producto que viene del mar y que el mar está contaminado. Entonces, esta es otra cosa importante que debemos de tomar muy en cuenta. Tienen tecnología de vanguardia, ¿sí?, para permitir que el consumo de este producto me dé las concentraciones farmacológicas de todas las grasas omega 3 o de todas las moléculas del omega 3 y disminuyéndome también el olor y el sabor a pescado, que eso es algo importante porque la gente a veces no le gusta consumir omegas porque le da eructos con sabor a pescado, aroma sabor a pescado y se la pasan eructando todo el tiempo. Y esta tecnología de esta empresa disminuye todo eso. Y eso es algo verdaderamente importante. Por eso es que tanto los niños como las personas adultas lo asimilan y lo toman más fácilmente. Y no lo abandonan. Cada 3 cápsulas me dan 1070 miligramos de los ácidos grasos omega 3 totales en cantidades estandarizadas de los 8 moléculas de los omega 3 involucrados en la nutrición humana. Y esto permite que todos los miembros de esta familia de omega 3 trabajen juntos tal y como ocurre en la naturaleza. De modo que, pues esto es a grandes rasgos, es mucha información, yo lo sé, traté de hacerlo lo más compensado, lo más reducido, y nuevamente quiero agradecer a mi amiga Rosario Cruz, a quien, como ella comentó, nos conocemos de hace ya algunos lustros para acá, en la residencia. A mí, en lo personal, sabes que te admiro y te quiero mucho, Rosario, porque me has extendido tu mano en todos los momentos en que hemos estado compartiendo a una distancia. Y ella bien lo dijo, somos un grupo de médicos residentes que a pesar de la distancia y del tiempo nos seguimos frecuentando, visitando, nos seguimos hablando, tenemos un chat donde intercambiamos mensajes. Entonces, yo creo que esto es lo que ustedes también deberían de tomar en cuenta, y que la gente con la que convivimos alrededor son parte de nuestra vida y que por algo están ahí. Y si ustedes tienen en este momento la grandiosa dicha de tener a la doctora Rosario, aprovéchenla porque es extraordinariamente cuatacha y un ser humano extraordinario. Te quiero mucho, Rosario, y te agradezco mucho el que me hayas hecho favor de invitarme a compartir esta información con todos los que están el día de hoy aquí. Les dejo mi correo electrónico por si alguno tiene interés o conocer más de esto.
Muchas Estoy a sus gracias. órdenes. Sí, gracias, Salvador, muy amable. Igual ya sabes cuánto se te quiere acá. Si nos haces el favor de contestar algunas dudas de nuestros alumnos, dice Roberto Carlos Benítez, ¿existe alguna marca específica de omega 3? Sí, la que le estoy presentando, la que ve en pantalla, que es el Salmon Oil Plus. No lo encuentran ustedes en las farmacias, no lo encuentran en las dependencias. Es una línea de un sistema multinivel en el cual uno tiene que adquirir un registro, una membresía para poderlo adquirir. Si le interesa, está mi correo electrónico, le puedo mandar la información necesaria, cómo se hace el ingreso al registro. Se les cobran 700 pesos por ingresar para obtener un buen descuento de este producto. Quiero decirles, este es un producto que a lo mejor pueden decir es caro, porque cuesta al público sobre 620 o 625 pesos. Pero teniendo esta membresía lo adquiere uno en 470 pesos en promedio o 480 pesos. Por ahí anda el costo ya teniendo la membresía. Y vale la pena. Y yo lo consumo desde hace no menos de 20 años, ¿eh? No menos de 20 años y creo yo que con efectos benéficos muy importantes. Ok, gracias. Dice Andrea Rendón, ya como adultos podemos utilizar este complemento de manera intermitente y permanente y podemos tomar este complemento con selenio y zinc. Sí, claro que sí, pero si agregas un zinc que sobre todo esté quelado quiere decir que esté unido a proteínas, porque acuérdate que los minerales tampoco tan fácilmente se absorben en nuestro cuerpo, entonces tienen que estar quelados, ¿sí? Aminoquelados, ¿sí? Y hay que buscarlos. Esta empresa tiene uno muy bueno que se llama zinc quelado y que permite su absorción, y todos los minerales se tienen que consumir en ayunas, porque a lo mejor te consumes algún polivitamínico con tu desayuno o con tu comida y trae minerales, pero esos minerales no se van a absorber, ¿sí? Porque los alimentos bloquean la absorción de los minerales. Entonces, la gente está pensando que está consumiendo estos minerales y que les van a hacer bien y no se absorben, los estamos tirando a la basura realmente. Ok. Donaldo Enríquez Díaz, en el síndrome de Down, ¿funciona también el omega 3 para mejorar la capacidad cognitiva? Sí ayuda, a que estos pacientes tengan una mejor coordinación. Obviamente el daño está establecido, pero sí mejora la conducta. Claro que sí mejora la conducta y además es un cardioprotector. Acuérdense que estos niños tienen problemas de cardiopatías congénitas, la gran mayoría. Y que estos pacientes finalmente es de lo que fallecen del problema cardíaco. Entonces, el darles omega 3 le estás dando un beneficio y una protección cardiovascular. Ok. José Manuel Ramos Pérez, ¿cuáles son los niveles omega 3 que una persona necesita? Hay que hacer la medición, ¿sí? Con los estándares que les comenté. Varían entre 1 a 3% de ácido araquidónico y EPA, ¿sí? Pero es un estudio caro, ¿eh? Porque lo hacen la detección a nivel de las membranas celulares de los glóbulos rojos y los laboratorios son muy poquitos, son 2 o 3 laboratorios en México los que lo hacen, ¿eh? Y el estudio, te digo, no anda abajo de los 6,000 pesos, no menos. Y un estudio para la mayor parte de los pacientes que uno acostumbra a ver, pues no es accesible realmente, ¿no? Como para decirle, pues mira, es que sí tienes una deficiencia en cuanto a este porcentaje de grasa omega 3. Yo prefiero el índice de Gasiano, es mucho más económico, mucho más fácil de realizar. Nada más tengo que hacer la definición triglicéridos entre la cifra de DHL y listo. Si tengo más de 2, pues este paciente tiene un proceso inflamatorio importante y quiere decir que seguramente tiene una deficiencia de omega 3. Ok, Juan Manuel Martínez pregunta qué otros alimentos proporcionan más omega 3 aparte del pescado. Bueno, pues los de cadena corta, los vegetales, los frutos secos como la nuez, la avellana, las almendras, y todos los vegetales, los quintoniles tienen una buena cantidad de omega 3, pero son de cadena corta, ¿sí? Y si son de cadena corta, aunque van a ser benéficos para nuestra salud, pero son mucho más benéficos los de cadena larga, los que tienen más de 20 carbono. Irani pregunta, bueno, por ahí preguntaban si la dosis hay mucha diferencia entre la dosis de pediátricos y geriátricos.
Sí, en los niños con 300 miligramos son suficientes, que es lo que yo llego a manejar en un bebé arriba de los 4 o 6 meses de edad. Les doy una capsulita, 300 miligramos, y el resto pues lo obtienen a través de la leche materna, porque yo soy también un necio de que las mamás den leche materna. Ajá. Y pues a través de que consuma la mamá las cápsulas de omega 3, le estoy dando transferencia a través de la leche materna, un buen aporte de omega 3. Bueno, creo que también es la misma pregunta de Francis Irán y creo que ya te la contestaron. Ese producto se le puede dar a los bebés menores de 6 meses aún cuando consumen la leche materna, ya la contestó el doctor. Doctor, perdón, Sí. para complementar mi duda, si yo le doy leche materna a mi bebé y yo consumo este producto, ¿ya no es necesario complementarles a ellos? Sí, sí se los complemento. Sí se los complemento. Sí, puede estar la mamá estar consumiendo sus cápsulas de omega 3 y al bebé le doy su dotación de ¿Y es omega una 3. cápsula por día para los bebés? Para los bebés, una capsulita al día. ¿Sí? De este producto que nos está recomendando. Sí, serían 360 miligramos. Igual en ayunas sería, ¿no? No se puede dar junto con el alimento. Esa es la gran ventaja, que en este caso sí lo podemos dar junto con alimentos. Este no es un mineral, esta es una grasa. Los minerales son los que tenemos que dejar en ayunos o consumirlos en ayuno. Pero esta es una grasa y esta sí se puede absorber perfectamente bien con el resto de los alimentos. Okay. Muchas gracias, doctor. Gracias, Francis. El Viges de la llave, el desarrollo del lenguaje retrasado, me imagino será consecuencia de falta de omega. Es factible, hay que descartar otras cuestiones, pero pudieran, hay que darle el omega finalmente. Miren, todas las edades son importantes para que los pacientes reciban omega 3. Todos tenemos una etapa crítica de nuestra vida. Entonces, en todas las edades se debe de estar consumiendo omega 3, porque estamos deficientes de consumo de omega 3. Y esto puede dar el cambio completamente de una sociedad más inteligente, una sociedad más coherente, una sociedad que sepa elegir lo que conviene y haga que México mejore, que no tengamos gente que nos está polarizando y nos está tratando de manipular, ¿no? Yo creo que eso hace la gran diferencia. Ok. Jocelyn pregunta si una madre embarazada toma omega 3, ¿en qué le puede beneficiar? Y Esmeralda pregunta que si puede prevenir la preeclampsia. Sí, claro que sí. Lo vimos en una de las diapositivas. Hasta en un 2.6 veces se puede disminuir los problemas de preeclampsia. Obviamente hay mejoras en cuanto a protección cardiovascular de esa mamá embarazada, en cuanto a que ese bebé tenga un mejor desarrollo neurológico en el vientre de mamá. Ok. Cristian Alexis, ¿puedo tomar complementos de omega 3 si soy alérgico al pescado u otros alimentos? Sí, fíjate que sí, aunque hay que tener cierto cuidado en el aspecto siguiente. Seguramente a lo que es alérgico del pescado es a la proteína, que es lo más frecuente que vemos de alergia. Alergia a proteína del pescado, más es muy raro que encontremos una alergia al ácido graso. Y este producto es ácido graso, no tiene proteínas. Entonces, puede consumirlo. Claro que sí. Ok, Michelle Carrera, respecto a la ansiedad, ¿el omega 3 puede ayudar a reducirla o no tiene relación? Sí, sí tiene relación, claro que sí. Puede reducir la ansiedad, puede mejorar los problemas depresivos, ¿sí? Los problemas de bipolaridad también mejoran en forma importante. No los quita, obviamente, pero sí mejoran la conductibilidad de estos pacientes. Ok. Daniela Guadalupe Cantú, si hay alguna deficiencia que evite la absorción natural del omega 3 de alguna manera. Sí, lo vimos en las diapositivas en cuanto al sistema enzimático de las 5 o 6 delta saturasas y de las elongasas, como el alcohol, el exceso de cafeína, el exceso de los carbohidratos que consumimos, todo eso, el propio envejecimiento, infecciones virales, pueden disminuir la absorción del omega 3, ¿no? José Leonel pregunta, en pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿se tendría que reajustar la dosis del omega 3?
Sí, por lo menos 1 gramo, ¿eh? Pueden requerir hasta más. Acuérdate que la insuficiencia renal tuvo un daño del endotelio vascular de sus riñones y que finalmente está ya alterado, dañado. Pero si está en una etapa inicial, es importante que lo consuman. Si está en etapa terminal, también es importante que lo consuman porque, bueno, tiene afectado el riñón, pero hay otras células que no están afectadas y que se están viendo repercutidas en forma secundaria por el daño renal. Entonces, tengo que proteger a las otras células con omega 3 para que se defiendan mejor y se protejan mejor de lo que está generando la insuficiencia renal. Ok. Pues parece ser que ya no tenemos más preguntas. Jóvenes, muchísimas gracias por su participación. Salvador, encantada de la vida de saludarte. Muchas gracias por tu participación. Encantado y qué bueno que despertó interés, qué bueno que hay preguntas, qué bueno que esto pueda despertarles el interés por empezar a consumir grasas poliinsaturadas de cadena larga, omega 3, porque ya con esto ustedes tienen el arma de saber los beneficios que les generan a ustedes, a sus familiares y a sus futuros pacientes. Y entonces tienen ya el arma de decir, esto así funciona. No es porque me lo recomendó la comadrita o el compadrito o el de la tiendita de la esquina, es porque ustedes tienen el conocimiento científico de por qué esto funciona. Y esto es importante porque esto a veces no nos lo enseñan en las escuelas. A mí no me lo enseñaron, lo tuve que ir aprendiendo con el paso del tiempo. Y entonces la gente nueva debe de saber que la manera de disminuir problemas es haciendo este tipo de prevención. No está todo en la farmacología, ¿eh? Porque si no vamos a llegar, como sucede con la mayor parte de los pacientes, con un costal de enfermedades por un lado y con un costal de medicamentos por el otro lado. Y pobres pacientes y pobre hígado de pacientes, ¿no? Con tantos medicamentos y con tantos fármacos. Entonces, esto es una manera preventiva que funciona perfectamente bien y que se ha demostrado a través de muchos estudios, como se los he mostrado, y que si ustedes se meten al PubMed, van a encontrar muchísima más información. Van a encontrar seguramente algunos artículos que hablen en contra, pero son muy... Y además, tampoco te dicen con qué tipo de moléculas hicieron los estudios o con qué tipo de producto lo hicieron. Entonces, no te explican muchas veces cosas de ese tipo. Ok, sí, aquí hay algo importante que dice Marco Antonio, que probablemente por la alta tasa de consumo de pescado en Japón y China sea lo que ocasiona su alta capacidad intelectual. Pues bueno, sí, claro. Pues ahí está. Los japoneses tienen una ventaja sobre todos los del occidente. Consumen mucho pescado y lo consumen crudo. Y eso hace que esa gran cantidad de omega 3 que tienen no la queman, no la oxidan. Entonces, esta sí llega a su cuerpo y bueno, tienen menos problemas de obesidad, son gente más activa, son gente más positiva, que eso también cuenta. Entonces, muchos factores del estilo de vida que ellos tienen, nosotros los del occidente no lo tenemos. Y eso hace que ellos tengan una mejor respuesta al consumo de estas grasas que lo hacen a través del pescado directamente. Ok, pues muchísimas gracias. Por ahí vamos a estar, si se interesan nuevamente en esta ponencia a los jóvenes, pues con mucho gusto nos estaríamos llamando otra vez. Sé de antemano que vas a decir que sí. Mis alumnos se están poniendo ahí, muchas gracias, buena ponencia, muchas gracias, y eso me encanta. Me encanta mucho que les haya gustado, ¿no? Y que sea beneficioso para todos ellos. Muchísimas gracias, jóvenes, muy amables. La dirección de la Facultad de Ciencias de la Salud les agradece el que hayan participado con tanta interés en este webinar. Les prometo que van a haber otros igual. Vamos a invitar a Salvador porque tiene otras cosas más sobre esta línea de qué platicarnos, de qué compartir con nosotros. Y como ya vimos, el que no comparte sus conocimientos, pues corre el riesgo de que estos no se perpetúen. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Salvador. Por ahí estamos en contacto vía telefónica. Gracias a todos. Buenos días, muy amables maestras. Maestra Vélez, maestra química, que no recuerdo su nombre. Muchísimas gracias, muy amable por haber estado con nosotros. Doctor Melchor, docente también. Maestra Andrea Rendón, muchísimas gracias, muy amable. Doctora Cantú, muchísimas gracias. Héctor, Gaby, muchas gracias, muy amables. Hasta luego, un placer saludarlos a todos. Síganse cuidando, gracias, hasta luego. Muchas gracias, jóvenes. Hasta pronto. Hasta luego, Salvador. Bye.